Ya está con nosotros la maestra Jimena David, gerente de movilidad y seguridad vial, para platicar sobre la urgencia para regularizar a nivel nacional, porque no solamente es un problema de algunas localidades, el uso de motos, sobre todo para evitar siniestros. Maestra, ¿cómo está? Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme en este auditorio. Muchas gracias. La Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad sacan ahí un estudio interesante que nos hicieron favor de compartir y lo que más me llamó la atención, además de que efectivamente es un problema la movilidad, la cantidad de accidentes donde están involucradas las motos. Así es algo que nos preocupa mucho, sobre todo porque si vemos las tendencias a nivel nacional de siniestralidad vial de diferentes tipos de personas, las motocicletas son las únicas que van a la alza en muertes. Es decir, peatones, ciclistas, ocupantes de automóviles, todos han ido a la baja porque se han tenido políticas públicas exitosas, tanto a nivel nacional como estatal y municipal, pero el tema de las motos en particular está representando un reto muy importante para las autoridades para dar respuesta a la seguridad vial. Si bien es cierto que el número de motocicletas en circulación ha aumentado mucho, no significa que tenga que estar aparejado de más muertes. Claro que tenemos instrumentos a nuestro alcance y conocimiento para poder combatir esta alza en las muertes y proteger a los usuarios. Aquí me parece que hay una parte importante que tiene que ver desde el principio, orden y legalidad. De repente empezaron a surgir las motos, no se reglamentó, no hay los espacios adecuados y salieron, perdón, como si se tratara de una plaga por todos lados. Y se les ha permitido a los conductores, el problema no son las motos, el problema son los conductores, se les ha permitido estar sin documentos, no contar con una licencia, no tener una capacitación y ni siquiera contar con el equipo básico de seguridad, maestra. Sí, bueno, tenemos riesgos importantes en las motos, pero en general tenemos retos muy importantes en diferentes tipos de vehículos. Por ejemplo, el tema de las licencias que mencionas no es único de las motocicletas, tampoco se hacen exámenes adecuados o ninguno en muchos casos para licencias de conducir automóviles, ¿no? Entonces también es un tema mucho más amplio que específicamente el de las motocicletas. El problema aquí sí es que nos ha quedado un poco chico los instrumentos normativos para específicamente atender a estos usuarios. Entonces hoy no sabemos exactamente por dónde tienen que circular ciertos tipos de vehículo o qué tipo de cascos tienen que usar, quiénes sí lo tienen que usar o no, etcétera, porque no nada más tenemos lo que en la mente podemos pensar que es una motocicleta, sino que cada vez tenemos más vehículos de motor en 2 ruedas o en 3 ruedas que no quedan exactamente clasificados, claro, en la ley que tenemos hoy. Entonces también eso nos representa un reto de empezar a definir para después ordenar el espacio público. Y sí, también hay una corresponsabilidad con las personas conductoras, con los usuarios, pero también una corresponsabilidad desde el gobierno, tanto del gobierno nacional para hacer estas clasificaciones de vehículos, y determinar, por ejemplo, sus elementos de seguridad, que hoy no están reguladas las motocicletas bajo ninguna norma nacional, qué elementos de seguridad deben tener o qué emisiones pueden generar, ningún otro tipo de componente. Y desde los estados también hay una corresponsabilidad para la parte de infraestructura y de control de las normas, ¿no? Entonces no es es un tema de un rompecabezas en el que todos tenemos que formar parte. ¿Ustedes por dónde se irían? ¿Cuál sería tu propuesta, Jimena, en este sentido? ¿Crear una infraestructura específica para que puedan circular las motos sin ningún problema? ¿O ampliar y mejorar la infraestructura y las cuestiones de movilidad para que la gente no tenga la necesidad de trasladarse en una motocicleta o en estos triciclos también como los scooters, que también están representando un problema y un riesgo? Sin duda, una acción muy importante es mejorar el transporte público y en general las opciones de movilidad que tengan las personas, porque es muy entendible el aumento en el uso de motocicletas, dadas las limitantes que existen hoy en día en muchas ciudades mexicanas, los largos tiempos de traslado o altos costos. Entonces se vuelve una opción muy atractiva y tampoco podemos desentendernos de esas necesidades de la población, sobre todo de ciertos grupos de población para quienes es muy importante tener acceso a estos modos de transporte. Entonces, sí, una parte es fortalecer el transporte público y el sistema de movilidad de una forma integrada,
Sobre la parte de infraestructura que mencionas, diversos estudios en lugares donde sí se han creado, por ejemplo, carriles exclusivos, han demostrado que no necesariamente son tan efectivos, Claro. sino que más bien hay otro tipo de infraestructura segura que induce, por ejemplo, a menores velocidades, a que los radios de giro, o sea, cuando te das la vuelta, pues no te derrapes, a que tengas mejor visibilidad y no te salga algo que te sorprenda de la nada. Entonces, hay muchos otros elementos de seguridad que no son exclusivos para las motos, pero les ayudan al mismo tiempo que ayudan a peatones, a ciclistas, a conductores de automóviles. Entonces, sí, sí hay un componente muy importante de infraestructura ahí, pero también de regulación, de tener velocidades seguras, de tener claramente distribuido por dónde tienen que circular, bajo qué condiciones, con qué elementos de seguridad. Y por último, que es lo que detonó esta conversación, fueron los comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum, que también justamente a nivel federal hay también algunas acciones que se pueden llevar a cabo, como establecer medidas de seguridad del vehículo como tal, para que si todo lo demás falla y tú te equivocas, algo te sorprendió, te derrapaste, algo te pasa, el vehículo también te ayude a proteger esa vida, tanto Claro. la tuya que lo conduces como la de las personas que están a tu alrededor. Sí, fíjate que acá en Quintana Roo tenemos la carretera 307 que conecta toda la zona de la Riviera Maya. Es una carretera, es una vía rápida. Y de repente ves pues estas pequeñas motos que no alcanzan velocidades de más de 30, 40 kilómetros circulando, lo que sin duda representa un riesgo. Otro de los temas, te quito un minuto más, otro de los temas importantes que acá también en el sureste se ha discutido mucho, tiene que ver con un tema de materia de seguridad. Muchas de las motos o muchos de estos tipos de transportes son utilizados por la delincuencia organizada para asaltar, para extorsionar, incluso para asesinar. Y acá había una propuesta conocida como la ley Chaleco, que por cierto se oponen los motociclistas, para poder señalizar en el casco y en un chaleco el número de placa de los motociclistas. ¿Crees que se ha llegado el momento de hacerlo a nivel nacional? Pues se intentó esto también en Colombia y no tuvo los resultados esperados. Yo me iría primero a resolver el problema de raíz, que es muchas veces ni siquiera están registradas, ¿no? Se compran y salen a circular sin registro y sin placa. Entonces nos estamos yendo a un paso en el que tú tendrías placa y aparte tendrías ese mismo número en el chaleco, o en el Casco. casco, pero ni siquiera lo tenemos, o sea, ni siquiera tienen placas muchas veces. Entonces, Toda la razón. primero hay todo un gran esfuerzo de ordenamiento de estos vehículos, porque así como se hace con los automóviles, pues tú tienes que tener una placa, tiene que estar registrado, tienes que tener una licencia. Entonces, ampliemos eso y fortalezcámoslo, tanto para motos como para autos, es una muy buena oportunidad para dar una visión integral de cómo regulamos a todos estos vehículos con motor. Que además hay que hacerlo porque ahí están, ya están circulando entre nosotros, ya están en nuestras calles, ya están en nuestras avenidas y nuestras carreteras y aquí pues el llamado, sobre todo para nuestros amigos que motociclistas, háganlo con mucha responsabilidad, no jueguen con su vida y además no pongan en riesgo la vida de muchos otros. Maestra, muchas gracias por ese tiempo. Muchas gracias, Miguel.